Hola Diablada, ¿cómo andan? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Independiente No Duerme. Cuando pensé en hacer este video me puse a pensar en algo que parece un detalle menor pero no lo es en realidad, que tiene que ver con seguramente muchos chicos de 18, 20 años que van a la cancha ahora, o por lo menos chicos que nacieron en el 2005, 2006, de ahí en adelante. Posiblemente esta situación crítica de Independiente o esta mancha negra en la historia de Independiente no la recuerdan o no están vivenciados con lo que realmente ocurrió, eh, porque eran muy chicos, tenían 5 6 7 años, y lo poco que hay en YouTube, por ejemplo, en referencia a este episodio, son videos muy cortos sobre un plano general de aquella asamblea, pero no conocen todo el trasfondo, ¿no? No hay un video que explique el trasfondo, qué fue lo que pasó, por qué se llegó a ese punto, qué pasó después. Entonces, bueno, como en nuestro canal de acá de Independiente No Duerme, los que ya saben, los que ya nos siguen, están al tanto de que somos el canal de la política de Independiente y siempre apuntamos principalmente en las emisiones de los lunes con mi coequiper Cris Alonso, con todo lo que respecta a la actualidad política, institucional del club mayormente, pero también con cuestiones de historia que fueron ocurriendo en la política del club. Decidí armar este video aprovechando también que en aquella asamblea yo tuve la oportunidad de estar presente en una de las tribunas que se ve ahí. Bueno, ahí justo mientras estoy hablando se está mostrando un video de las dos tribunas de la sede del gimnasio. Yo no estaba en el primer balcón, sino en el segundo, en el de más arriba de todo, y vi todo desde que llegué afuera hasta que terminó. Entonces, bueno, en ese contexto donde pude tener la oportunidad de vivirlo en primera persona, me pareció que estaba buena la oportunidad de contar un poco más todo esto en desarrollo para aquel que está interesado en lo que es la política de Independiente, o la historia en sí también de este ámbito del club, que pueda tener desde una mirada distinta, más allá de lo que está dando vuelta siempre en las redes sociales o principalmente, como dije, en YouTube con videos que muestran únicamente la asamblea. Por supuesto, si vos estás viendo este video y también estuviste en la asamblea, te invitamos a que en los comentarios nos cuentes un poco tu experiencia, si estuviste ahí, cómo lo viviste vos, qué viste, etcétera, que todo aporta para que en toda esta comunidad de hinchas de Independiente que somos acá en Independiente No Duerme, podamos tener un panorama más completo. Pero arrancando un poco desde el vamos con todo esto, primero recuerdo haber llegado sobre la hora, creo que la asamblea arrancaba a las 7 de la tarde y yo por cuestiones que estaba de la facultad habré llegado 10 minutos antes de que arranque y ya afuera la cuestión estaba pesada, estaba parte de Avenida Mitre cortada con hinchas y barras que estaban afuera protestando y recriminando por todo lo que estaba ocurriendo en el club. La puerta principal de la sede estaba cerrada, o sea, estaba la persiana baja y estaba la puertita nada más de esa persiana que se entreabría cada vez que alguno por ahí tocaba. Y bueno, yo tenía el carnet y como socio tenía el derecho a poder ingresar, entonces toco la puerta y bueno, en ese tocar la puerta de por sí ya había un griterío infernal atrás de gente protestando, gritando, tiraban cosas, se volaban cosas cerca. Y primero me abren con temor y me dicen como que no podía pasar porque estaba lleno. Le digo, mirá, ya estoy acá, soy socio, soy yo solo, dejate de joder, déjame pasar, no sé qué, bueno, no sé cómo se habló. La cuestión es que, que pasé y justo cuando pasé escuché que algo retumbó fuerte contra la persiana, algo habían tirado. Pero ya fuera el clima era bastante pesado, complicado, jodido. A ver, ¿por qué todo esto también? Y después ya cuento un poco todo lo que fue el ingreso al gimnasio y todo lo que se dio después, pero está bueno poner en contexto. Esta asamblea fue el 28 de junio de 2013, si no me falla la memoria, 15 días después del descenso, 13, 15 días después del descenso, del primer y único descenso de Independiente en su historia. La situación deportiva era absolutamente apremiante y ya esta dirigencia de Cantero estaba un poco, diría, bastante desgastada. Ya no era esa gestión que entró, que había entrado con la bandera de pelearle a la barra y que tenía el apoyo popular por todo lo que se había vivido en el último tiempo de la gestión comparada, donde se veía a la barra brava que apretaba a la gente cuando contaban en contra de comparada. Entonces Cantero con su bandera de vamos a sacar a la barra, la gente lo apoyó al principio, muchos le creímos y estábamos detrás
principalmente de eso, pero también de alguien que venía por fuera de lo que era la política de Independiente, alguien absolutamente outsider que venía de algún modo a traer transparencia, honestidad, bla, 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 bla. Entonces, bueno, de lo que había en ese primer momento cuando asumió hasta esta asamblea, ya el desgaste era total. O sea, no había vuelta atrás después del descenso con todo lo que había ocurrido, con algunos episodios en el medio, con aprietes que había sufrido por parte de la barra en el medio cantero. Digo, ya la situación no daba para más, de verdad que ya no daba para más. Era increíble que después de lo que fue consumado el descenso, Cantero siguiera siendo presidente de Independiente. Entonces, claro, el panorama era aterrador porque era Independiente enfrentar por primera vez en su historia un campeonato de B Nacional que eran 42 fechas donde vos no sabías qué iba a pasar, porque digo, más allá de que todos decíamos, no, porque es Independiente, no va a descender y descendió, no había nada que te garantizara que porque eras Independiente ibas a ascender a primera en un año. Y la situación deportiva era premiante, la situación económica era totalmente desoladora porque Independiente no tenía un peso y había perdido un montón de plata. Primero porque la AFA ya le iba a dejar de pasar el dinero que le pasaba por estar en primera división, por la televisación en primera, iba a cobrar mucho menos. Y segundo por los sponsors también, que el ingreso iba a ser menor. Entonces, ¿cómo afrontabas ese mercado de pases? ¿Cómo armabas un equipo acorde para poder jugar esa B Nacional y garantizarte con ese equipo que ibas a poder ascender? O sea, había un montón de aristas. Ni que hablar, bueno, el tema de la barra brava que todavía seguía enquistada dentro del club. Y había un montón de aristas que cuando se llegó el día de la asamblea, la gente fue o fuimos a recriminar todo lo que había sucedido y con la frustración de no saber y con la desesperación de no entender qué iba a ocurrir a futuro, porque era realmente desesperante todo lo que pasaba en Independiente. Entonces vuelvo, se ingreso a la sede corriendo prácticamente, porque ya se escuchaba de fondo que estaba la gente insultando en los balcones. Primer piso de los balcones era imposible entrar, imposible. Y encaré al segundo al fondo como pude, bien en la esquina, bien al fondo en la esquina. Y claro, lo primero que pasa es esto de que ingresa Cantero. Ingresa Cantero y hace esto de que ahora seguramente en el video lo van a ver, el video que me acompaña. Tira con mucha vehemencia una carpeta sobre la mesa. Ahí está, miren, en el momento en que entra Cantero y tira con mucha vehemencia la carpeta sobre la mesa, como queriendo mostrar una autoridad que terminó siendo algo bastante provocativo porque la gente lo tomó muy mal, ese gesto de Cantero, con respecto a su ingreso. Los gritos eran impresionantes, los insultos por todos lados. Eh, lo que sí destaco, obviamente, no hay manera de que Cantero no haya sido el peor presidente de la historia. Fue el peor presidente de la historia independiente. Él el peor presidente y todo el resto de la comisión directiva la peor comisión directiva de la historia. No hay duda con eso, no lo pongo en tela de discusión. Lo único que quiero destacar de aquella asamblea y de Cantero es que puso los huevos sobre la mesa y se la bancó solito y adelante. ¿Y por qué lo digo esto? Porque uno me puede decir, viendo el video, puede pensar, pero bueno, lo mínimo que tenía que hacer era poner la caripela frente a todos los que estaban ahí después del desastre que armó. Es verdad, pero viendo cómo después, en otras situaciones, en la época de Moyano, o mismo con esta gestión de Grindetti, le cierran la puerta a los hinchas y le cerraban la puerta a los socios para que no acuda a las asambleas, porque no quería entender insultos de la gente, porque sabía tanto Moyano en su momento cuando fue presidente como Grindetti ahora, que si hacen una asamblea abierta se van a comer puteadas ellos y muchos dirigentes por cómo hacen las cosas. En ese momento, y teniendo en cuenta esto que ocurre ahora y que ocurría con Moyano, que en aquel momento Cantero, en una situación, diría la más crítica de la historia, haya abierto la asamblea para toda la gente y haya puesto la cara, no era poco. Pero claro, las consecuencias fueron las que después ya conocimos. Insultos por todos lados. Cuando él ingresa, quiere empezar a hablar. De hecho, medio a los gritos, medio como podía, con el micrófono y todos los insultos, pide un minuto de silencio por los socios fallecidos. Y era una asamblea de presupuesto. Se iba a tratar el presupuesto 2013-2014. Muchos de los representantes de la oposición, que era Nueva Generación Roja y Lista Roja, pedían posponer la asamblea para por lo menos un mes después, porque claro, ese presupuesto no preveía la caída abrupta de ingresos por un descenso. Era un presupuesto pensando en un Independiente que por ahí iba a estar en primera y que iba a tener los ingresos propios de televisación o de posible clasificación a una copa, etcétera, pero no este escenario.
Así toda la asamblea se hizo igual y uno de los puntos a tratar era justamente el presupuesto. Pero aparte no tuvieron mejor idea, el peor timing que yo recuerde, que otra de las cosas que quisieron hacer en esa asamblea y con la que también la gente y todo lo que estábamos ahí sentíamos que era una burla, arrancaron diciendo que el primer punto era el tratamiento del aumento de la cuota social. O sea, Independiente se acababa de ir a la B, la gente estaba absolutamente desesperada, triste, frustrada, enojada. Y lo primero que planteas era un aumento de la cuota social. O sea, ¿con qué argumento ibas a aumentar la cuota social en ese contexto? Claro, cuando en medio de ese clima se anuncia eso, la reacción fue peor, dos insultos fueron peores, y uno lo que notaba, yo estaba, ya les digo, en ese rincón, quedaba, yo veía de frente la doble puerta de vidrio que da el ingreso al Radrizani. Y ahí ya se veía dos guardias de seguridad, grandotes, pero eran dos, contra 8, 10, 15, 20 tipos que no paraban de empujar y querían forzar para pasar. Era una lucha permanente durante 2, 5, 10 minutos. Claro, en un momento se ve que se desbordó, habrá entrado más gente, eso ya no lo tengo en la cabeza, pero sí tengo que en un momento esos dos guardias que estaban parados ahí tuvieron que saber porque ya no aguantaban la presión de la gente que los venía empujando y se abrieron las puertas y arrancó el descontrol. Que para ser sincero, yo lo primero que pensé fue, acá entran y lo matan. Entran y lo matan porque cuando ustedes ven las corridas como ahí, en algún punto que hayan sido, la primera reacción hayan sido sillazos, en realidad en algún punto, no sé cómo expresarlo, pero lo, entre comillas, ayudó a Cantero. Porque si en lugar de esta gente ponerse a revolear sillas, iba directo a buscarlo, iban entre 3, 4, 5 a buscarlo, lo molían a golpes. Pero claro, cuando van a buscar las sillas, se empiezan a tirar, es como que le dieron un margen de segundos a Cantero donde pudo, con todo el resto de la comisión directiva, empezar a irse. Es verdad que hubo heridos por producto de los sillazos, obviamente no estoy haciendo apología del delito, ni mucho menos. Por suerte, más allá de uno de la bronca que le pueda tener a Cantero y al resto de la comisión directiva, no pasó a mayores que esto. O sea, fue un escándalo, pero no hubo que lamentar ningún muerto ni nada. Porque la realidad es que, repito, cuando entra todo ese malón de gente, uno pensaba que iban directamente a buscarlo a Cantero y que de ahí no salía. Entonces, entre comillas, la terminó sacando barata. Bueno, se arma todo ese descontrol, los sillazos, los que estábamos en los balcones, en algún punto también era, digo, otro golpe más, porque se sabía que esto que estaba ocurriendo ya era, no tenías retorno y era tocar piso. O por lo menos no sabías hasta ese momento qué era lo peor que podía seguir pasando, ya después de un descenso, después de tener la situación que se estaba viviendo, ver cómo entraba gente y se tenían que ir a las corridas de los dirigentes, no sabías qué iba a pasar al otro día. Entonces, bueno, se fueron todos los dirigentes, quedó el gimnasio Radrizani ahí entre medio de tole y tole con algún que otro representante de socio que se quedó. Los que habían revoleado sillas también habían quedado alguno que otro por ahí. Las corridas seguían por abajo, no sabemos qué pasó. La cuestión que los que estábamos en los balcones teníamos un poco de miedo a bajar porque uno no sabía con qué se iba a encontrar en el hall principal de la sede. Después de un rato ahí arriba daba la sensación que la cosa se había calmado y literalmente cuando bajamos era como si la sede fuese de los hinchas. ¿En qué sentido? Era como si un día dice alguien en el club, bueno, entren muchachos a la hora que quieran, entren, se sientan ahí, hacen lo que quieren, nadie les va a decir nada, hagan lo que quieran. Estábamos, algunos hinchas que habíamos quedado desolados, solos sentados en los escalones. Esos que cuando entras de frente, para el que no conoce la sede de Avellaneda, cuando entras por la puerta principal tenés la barra de recepción y atrás una primera escalera que divide para ir para los dos costados y en el frente hay como una estatua, me parece, o una placa con toda una comisión directiva. No me acuerdo cómo está ahora, la verdad, no quiero mentir porque hace un tiempo que no voy, pero es algo así. Y en esos escalones que te llevan a los pisos superiores, habíamos varios sentados, absolutamente con toda la tristeza de no saber qué iba a pasar. Y lo que se escuchaba de muchos ahí, algunos que eran barras seguramente, o gente que estaba absolutamente metida en todo este lío que se había armado, como festejando y haciendo gestos y diciendo listo, se fue Cantero, renunció Cantero. En ese momento los que estábamos sentados ahí teníamos la versión, que después la desmintió el propio Cantero, pero la versión era Cantero renunció. Entonces,
era estar sentados en un escalón de la sede sin saber qué iba a pasar en Independiente, 10, 15, 20 personas, y el resto que estaban como diciendo renunció Cantero, y la sede casi en penumbra, porque gente del club o gente que manejara la sede en sí mismo no se vio a nadie. Ya les digo, era como que habían dejado la sede abierta para que los socios estuvieran ahí y nadie los iba a echar, nadie les iba a decir nada porque se habían dado cuenta que éramos gente que simplemente habíamos estado ahí arriba viendo todo y que estábamos esperando un rato que la situación, digamos, se calmara para poder irnos. Entonces, bueno, eso fue un poco todo el trasfondo, eso fue un poco toda la, todo el backend, sí, el backstage, por así decirlo, del después de esa asamblea de los sillazos. No mucho más, no mucho más que eso. Después se conoce la historia, ¿no? Cantero siguió, dio una nota, creo que a las pocas horas o al otro día, diciendo que no iba a renunciar, que tenía más ganas todavía de seguir yendo para adelante y radicar a la barra. Y siguió esto con un mes después la asamblea a puertas cerradas, donde se aprobó el presupuesto, se aprobó el aumento de la cuota social, Independiente jugó el campeonato de la B Nacional, asciende, bueno, todo lo que después ya se sabe. Pero esa noche, ese 28 de junio, realmente fue jodido. Fue jodido emocionalmente para todos los que veíamos que Independiente se caía a pedazos, se destrozaba y no había forma de atarse de alguna manera para pensar que la cosa podía mejorar. Como le dije al principio, si alguno estuvo ahí y quiere contar también un poco su experiencia de cómo lo vivió, qué sintió en ese momento, por favor déjenos sus comentarios. También si este video, no digo que les gustó, porque la verdad que hablar de gustar de un video que habla de una situación tan triste, no, como que no es complementario una cosa con la otra, pero me refiero a que si es un video que les gustó desde el punto de vista del contenido, porque se enteraron de situaciones que no sabían de cómo se había vivido la asamblea, nos viene bárbaro que nos apoyen con su like, que se suscriban al canal, como les comenté al principio. Estamos los lunes a las 23 con toda la actualidad política, institucional y obviamente también deportiva e independiente. Pero también estamos ahora con toda esta cosa de una vez por semana tratar de traerles un contenido sobre diferentes historias precisamente, y valga la redundancia, de la historia política del club que han ocurrido en diferentes momentos y que viene un poco a alimentar y construir en esta comunidad una línea de tiempo sobre todo lo que se fue viendo en Independiente para tratar de entender también en base a todo lo ocurrido en el pasado, el presente y tratar de pensar también en el futuro de la institución. Así que bueno, de mi lado nada más, les agradezco a todos por estar prendidos acá al video, por estar del otro lado. Esto fue un poco la historia de esta triste noche de la asamblea de los sillazos, como bien se las conoce. Y bueno, de mi parte nada más, les mando un abrazo grande y que tengan todos muy buen fin de semana. Nos vemos.